A ver, está Raúl Torre en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Bueno, me gustaría su evaluación después de haberse conocido que en 2 dedos más apareció material genético del portero en la mano de Ángeles. Siguen de alguna manera acumulándose evidencias físicas que siguen conduciendo en un mismo y único sentido. Y es probable que vayan a surgir más de ellas, ¿verdad? Esto, de alguna manera, nos permite concluir que la investigación está marchando en ese sentido y que ya creo que a esta altura es inmodificable, ¿verdad? Usted sabe que yo sigo a los abogados del portero y de la familia del portero, y ellos insisten con que, bueno, puede haber otros ADN, que pudo estar contaminado ese cuerpo con ADN. ¿Eso cambia algo? No, doctor, siempre hay que analizar todo el contexto que se nos somete a análisis en un caso criminal. Aquí hemos tenido que, yo he escuchado a muchísima gente opinar sobre esto, que han tomado una pequeña porción de algún elemento, me refiero a elemento informativo, por cierto, y a partir de eso han generado toda una elaboración o una construcción intelectual para que fuera esto en uno u otro sentido. Y cuando uno está en una investigación criminal, debe tomar todo el contexto. A ver, para ser claro, puede haber, no nos olvidemos que este cadáver ha sufrido un periplo. A partir del momento mismo de la comisión del crimen, su muerte aparentemente ha sido en algún momento posterior, pero ha sufrido un periplo, digo, donde ha pasado precisamente por vehículos que transportan residuos. Fue a un lugar de selección de residuos y yo, como lo he visto sobre la cinta transportadora y con el deterioro que han modificado los aparatos que se utilizan para selección de residuos, estamos hablando de residuos y residuos que provienen de casas que habitan seres humanos. Así que podría haber muchísimos perfiles genéticos que responden a este tipo de contaminación. Tal vez, esto lo voy a decir con todo respeto, le pido por favor, exista un perfil genético del doctor Eduardo Feynman en el lugar, si hay algún residuo que proviene de su casa. Y usted, por ejemplo, cortándose a la mañana, al afeitarse, perdón, se cortó a la mañana y un algodón fue para la basura y tocó a la niña esta. Pero, ¿en qué contexto vamos a manejar esa información? Tomamos todo el plexo que tenemos y vamos a ver que estos perfiles que están surgiendo en particular, que son propios de las maniobras de defensa que tuvo la víctima, evidentemente ante la agresión previa a que la condujesen a la muerte, vienen del entorno de ella, que es lo que sostuvimos en su momento, antes de que hubiera siquiera un sospechoso, que había que indagar en el entorno de la víctima. Cuando hablo del entorno no me estoy refiriendo a la familia, en el medio geográfico de la víctima, y habíamos dicho, doctor, recuérdelo que lo charlamos con usted, que el criminal se vio en la necesidad de matar a la víctima y una de las motivaciones era porque lo conocía o porque lo podía reconocer, ¿verdad? Claro. ¿Para usted cada día se aclara más el tema? Yo creo que sí, y insisto en lo que digo siempre que me preguntan sobre este caso. Este señor Mangieri goza de la presunción de inocencia, claro, que de acuerdo a nuestro Estado de Derecho, ¿verdad? En lo que a todos nosotros respecta debe ser inocente hasta que un juez lo condene. O unos jueces lo condenen. Pero también debo decirle que creo que hemos iniciado, por lo menos para él, un camino sin retorno que va a concluir. Creo que en breve, me animo a adivinar, en una prisión preventiva, y creo no equivocarme, y luego vamos a tener la etapa del juicio oral, donde en el marco amplio del debate, bueno, van a aparecer estas y seguramente muchas evidencias más. Ese debate seguramente va a ser tan apasionante como fue el debate, el juicio por la muerte de María Marta García Belsunce, ¿no? Bueno, en ese nos tocó de alguna manera participar. Claro, bueno, por eso lo digo. Y hubo, el criterio del tribunal fue de la amplitud probatoria, así que inclusive fueron apareciendo pruebas nuevas en la misma etapa de juicio, ¿verdad? Claro. Que no se habían evacuado o producido en la etapa de investigación. Sí. Doctor Torre, Paulo Cabla nos saluda. ¿Cómo anda, Raúl? Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Vio, escuchó, analizó lo que pasó esta
esta madrugada, anoche a la madrugada, el traslado de todos los vecinos a tribunales? Sí, absolutamente. ¿Qué le parece? Y a ver, Paulo, hay dos lecturas. Por un lado, el ciudadano tal vez sienta perturbado al ser interrogado a altas horas de la noche, pero por otro lado yo creo que ante la versión que creo que tengo de por qué el juez precipita estas declaraciones, me parece que en una investigación de esta naturaleza, que conmueve de alguna medida en alguna medida creo que a toda la nación, y a toda la nación la tiene en vilo, cuando podría llegar a presentarse alguna duda en lo que hace el comportamiento especialmente de funcionarios públicos, a mí me parece correctísimo que rápidamente se evacúe las testimoniales que fueran necesarios para aclarar esta situación y marchar en uno u otro sentido. Aquí afortunadamente, digo afortunadamente porque hubiera sido lamentable que hubiera sido cierta esa versión, que por suerte se ha acreditado que no, ¿no? ¿Pero recuerda usted un procedimiento como este? ¿A la noche levantando a 26 testigos? No, tal vez yo he participado en alguno donde hemos convocado a uno en particular, claro, ¿no? Pero bueno, son criterios de apreciación, ¿verdad? No. Suelen aparecer en estas causas muy mediáticas, intervinieron muchas, estas grabaciones, una vecina le dijo a la otra, fue tal, vinieron a pagar plata, esas versiones medio disparatadas. No, la verdad en este caso, y dada el grado de mediatización que tiene, cuanto menos sorprendente, ¿no? A nosotros nos ha pasado alguna vez, hubo un caso de un sacerdote muerto, perteneciente al obispado de Morón, no sé si te acordás, Paulo, vos. Sí, lo recuerdo. No quiero mencionarlo porque no tiene importancia, ¿verdad? Para no traer. Y apareció alguna versión de alguien, algunas personas que iban a casa por casa tocando timbre a percibir dinero para corromper a unos peritos y qué sé yo. A veces ocurren estas cosas, ¿verdad? Pero son versiones que, pero a ver, en este caso era una grabación sin nombre que llega a la causa y todo esto desemboca en un mega operativo. Sí, para descartar, ¿no? Yo creo, claro, pero yo creo que como esto sugería algún comportamiento de algún funcionario, el magistrado pretendió rápidamente solucionar este tema y que tal vez no hubiera estado instalado en los medios sin que las personas que de alguna manera eran las intermediarias en esto, porque sí, estas personas que inclusive ahora estoy viendo, ustedes están mostrando cuando descienden en los tribunales, sí, a la medianoche, son los testigos y bueno, rápidamente evacuar esto y ya hoy de esta manera es una anécdota, creo. Sí, se descartó rápidamente. Claro, y mira qué curioso, Paulo, que en estas testimoniales surge un elemento bastante interesante. Sí, claro. Vuelve a surgir un nuevo indicio que continúa apuntando en un mismo sentido del abanico investigativo, cuanto es el hecho de que se habría requerido retirar los residuos ese día en un horario diferente al habitual y normal, ¿no? Recién Eduardo Feynman lo subrayaba. No es cualquier horario, de las 19 adelantó la extracción, sacar la basura en ese edificio de las 19 a las 17, porque el primer camión o el último, depende del lado que lo mire, es a las 6 de la tarde. Claro, no nos olvidemos que el primer médico que revisó el cadáver sitúa la muerte un par de horas más o menos del horario que fue la niña vista por última vez. Y nosotros hemos dicho... 11:30 aproximadamente. Claro, le sumamos unas 2 o 3 horas a eso. Sí. Y nosotros hemos dicho que el criminal tenía la necesidad de evacuar el cadáver del lugar donde se hallaba porque lo involucraba directamente. Si no, los cadáveres en este tipo de casos son abandonados en el lugar de ataque si este lugar es neutral para el criminal. Claro, pero no lo es. Obviamente no lo fue. Se puede quedar con el cadáver ahí. Y entonces siempre en los criminales, aun cuando pertenezcan a la categoría de trastornos antisociales de la personalidad, la psicopatía en la terminología clásica, va formando un factor estresor donde él necesita cuanto antes eliminar esta que es la principal evidencia de existencia de un hecho criminal, el cadáver mismo, ¿verdad? Torres, a ver, hasta ayer
los abogados defensores decían, a ver, se encontró un patrón genético del portero en un solo dedo. Es poco. Nos parece poco. Qué raro. Hablaban de plantar el ADN, de contaminación. Ahora aparecieron patrones genéticos del portero en 2 dedos más. ¿Alcanza o uno tiene que esperar en los 10 dedos? No, en absoluto. Mire, doctor, hoy la prueba que puede llevar a elucidar un hecho criminal como este que estamos tratando es tan sutil a veces que tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. Por eso es fundamental la preservación no solamente de la escena del crimen cuando se trata de ella, sino del cadáver y todo lo que tenga que ver con la posibilidad de rescate de evidencia física. Yo ya creo que con que el dedo índice, como era originalmente, tuviese restos genéticos de una persona y que esta persona perteneciera al círculo próximo a la víctima, me estoy refiriendo no a la familia, por cierto, y que a su vez esta persona presente estigmas ungueales, lo que no es solamente presumido, lo acreditan 4 médicos legistas de la Policía Federal, y ahora se han agregado médicos forenses, o sea que si bien comparten la profesión, pertenecen a otro estamento del Estado, como es el Poder Judicial, que depende que por lo general compiten entre ellos, no tiene nada que ver uno con el otro. Absolutamente no. Unos pertenecen a la Policía Federal, que depende del Ministerio de Seguridad. Lo que pasa es que uno escucha a los abogados defensores del portero y como ellos insisten en que, bueno, pero si hay otro ADN de otro masculino, supongamos que hubiese ADN de otro masculino, ¿lo hace a Mangieri inocente? Yo no voy a opinar sobre la inocencia de este señor, pero le voy a decir que no. ¿Qué le parece, doctor, si yo y Pablo le hago una propuesta? No, porque nos quieren pintar al portero como Heidi. Bueno, doctor, hay que entender, usted es abogado también, hay que entender a los defensores que tratan de hacer su trabajo y cómo hoy en día el elemento de peso mayor que tienen es la prueba genética. Yo he dicho en algún medio, creo que charlando con ustedes, he dicho, van a procurar atacar 2 cosas. O sea, quieren voltear la prueba genética, la quieren voltear. Por un lado, la legalidad del procedimiento con el que la prueba genética ha sido obtenida, es lo que van a atacar, procurando así de esta manera generar alguna nulidad, o por otro lado, procurar el nivel científico de cómo ha sido obtenida esa prueba. Mire, yo le quería hacer esta propuesta. Supongamos que hay un asalto en un banco donde entran unos encapuchados, cosa que nos ha tocado alguna vez participar en una investigación de esa naturaleza, y levantamos una serie de impresiones dactilares, ¿verdad? Sí. Entre las impresiones dactilares que levantamos la de Pablo, la suya, la mía, que somos clientes del banco. Sí. Esto son cuestiones, no es contaminación, es propio de un lugar donde la gente toca, ¿sí? Pero ¿qué pasa si encontramos la de un conocido asaltante de banco que no nos puede explicar ¿Dónde estuvo a esa hora? Ese día? Claro. ¿Verdad? Entonces, esto